Se define pandemia como la afectación de una enfermedad de humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. A lo largo de la historia han habido muchas de estas pandemias, pero hay 6 que han destacado más. Estas son las 6 peores pandemias en la historia de la humanidad. Número 6. Las 7 pandemias de cólera. El cólera es una enfermedad diarreica transmisible protagonista de 7 importantes pandemias a lo largo de la historia y que, hoy en día, está totalmente controlada en los países desarrollados gracias a la gran mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias. A pesar de ello, sigue siendo causante de miles de muertes cada año en los países más desfavorecidos del planeta. La bacteria Vibrio cholerae, responsable de esta patología, se transmite a través del agua/alimentos contaminados y cuando es capaz de invadir el intestino humano secreta una toxina causante de cuadros de diarrea que pueden llegar a ser muy severos, y, en caso de retraso/falta de tratamiento, acabar con la vida del afectado. Sus reservorios habituales son la persona contaminada y el agua. Las estrategias de control de la transmisión de la enfermedad son sencillas y sobradamente conocidas. El abastecimiento de agua limpia y su correcta depuración, junto con las prácticas higiénicas básicas en el tratamiento de los alimentos, pueden evitar la aparición de la enfermedad. Número 5. La tercera pandemia de peste bubónica. Fue el tercer brote importante de peste. Comenzó en China en 1850, extendiéndose a todos los continentes del planeta. A pesar de los avances de la medicina, esta infección mató solamente en China e India a 12 millones de personas, y aunque actualmente está inactiva, se descubrieron en 1995 algunos casos en los Estados Unidos, llevando al temor generalizado. Número 4. Viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el variola virus, que en algunos casos puede causar la muerte. No hay tratamiento especial para la viruela y la única forma de prevención es la vacunación. El nombre viruela proviene de la palabra latina que significa manchado y se refiere a los abultamientos que aparecen en la cara y en el cuerpo de una persona infectada. Según la OMS, la viruela es la única enfermedad que está totalmente erradicada de todo el planeta. Para que la viruela se contagie de una persona a otra, hará falta que estén en contacto directo y prolongado, cara a cara. La viruela también puede transmitirse por medio del contacto directo con fluidos corporales infectados o con objetos contaminados, tales como sábanas, fundas o ropa. Rara vez la viruela se ha propagado por el virus transportado por el aire en sitios cerrados como edificios, autobuses y trenes. Los seres humanos son los únicos portadores naturales del virus de la viruela. No se conocen casos de viruela transmitidos por insectos o animales. Número 3. Plaga de Justiniano. Fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, incluida su capital, Constantinopla, en los años 541 y 542. La causa más aceptada de la pandemia es la peste bubónica, que posteriormente también causaría la pandemia llamada peste negra, en el siglo XIV. Los efectos sociales y culturales de ambas pandemias fueron similares. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 767, causando un gran impacto en la historia de Europa. El brote de la plaga pudo haberse iniciado en la región del Alto Egipto, y luego haberse desplazado hasta alcanzar Constantinopla. La ciudad importaba grandes cantidades de granos desde Egipto para alimentar a sus habitantes, y las naves que transportaban el grano pueden haber sido la fuente del contagio, al contaminar los graneros de la ciudad con ratas y pulgas que posiblemente portaban la peste bubónica. Se registró que en su clímax, la peste llegó a matar hasta 10.000 personas diariamente en la ciudad, aunque esta cantidad no se puede comprobar y la cantidad real nunca se podrá saber. Lo que sí se sabe es que no hubo suficiente tiempo ni lugar para enterrar los cadáveres, los que se abandonaban a la intemperie. Número 2. La peste negra. Fue una devastadora pandemia que asoló Europa en el siglo XIV y que causó la muerte de un 30 a un 60% de la población del continente europeo, reduciendo la población mundial estimada desde 450 millones hasta 350 o 375 millones en el año 1400. La mayor parte de los científicos cree que la peste negra fue un brote de peste bubónica.
En una época en la que el concepto de higiene pasaba por bañarse un par de veces al año, esta enfermedad, que transmitían las pulgas de las ratas, se propagó a la velocidad del rayo, atravesando todo el continente europeo en apenas unos años. En octubre de 1347, una flota de 12 barcos genoveses partió desde Cafa, haciendo escala en Constantinopla, Venecia, Mesina y, finalmente, Génova. Los hombres de a bordo habían sido afectados por una extraña enfermedad, y los pocos hombres que no estaban ya muertos se hallaban moribundos. Sin saberlo, esta flota mercante supuso la entrada de la terrible enfermedad en Europa occidental. A principios de 1348, la peste ya había llegado a Francia, y a mediados de 1348 alcanzó las Islas Británicas. Si la enfermedad dejó de propagarse no fue porque se le encontrara cura, sino porque la mayor parte de las personas vulnerables a la misma habían muerto. Número 1. Gripe española. Es una pandemia de gripe de inusitada gravedad, causado por un brote de influenza virusa del subtipo H1N1 que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1919. Muchas de sus víctimas fueron adultos y jóvenes saludables, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan a niños, ancianos o personas debilitadas. La enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos el 11 de marzo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell, Kansas en enero de 1918. Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto del mundo, ya que España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. La tasa de mortalidad oficial de la pandemia de esta gripe no se conoce, pero se estima en el 2,5% de la población de la Tierra de aquel tiempo, y que el 20% padeció la enfermedad. La gripe pudo haber matado 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Como comparación, el SIDA mató 25 millones en los primeros 25 años. Algunas estimaciones sitúan la cifra final de muertos en más de 50 millones, puede que incluso 100 millones. Sin dudas, las pandemias han azotado al mundo y sobre todo a la humanidad, y así, finalizo este vídeo, pidiendo que des un pulgar arriba, te suscribas y lo compartas con tus amigos. Se despide de ti, tu amigo, Privacity Games.